Gracia y paz, bendiciones para todos. Feliz año 2022. Estamos una vez más con todos ustedes. Este sería nuestro primer video del año 2022. Y bueno, la proyección para este año es crecimiento, aprender más de la palabra del Señor. Y por eso estamos trayendo este estudio en el día de hoy, muy importante, considero, para toda la cristiandad, basado en Ezequiel 28. ¿Sería adecuado, sería propicio, sería correcto decir que Ezequiel 28 habla sobre el origen de Satanás? Eso lo vamos a estudiar en el día de hoy. Espero que usted tenga su Biblia a su lado. Sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal del pastor Joyce Sánchez. Vamos a estudiar entonces Ezequiel 28. Hay tres maneras de pensar cuando hablamos sobre Ezequiel 28. La primera sería que el pasaje de Ezequiel 28 habla solamente de Satanás y su caída. Y la segunda posición que habla en principio habla sobre el rey de Tiro, pero que en cierto momento comienza a hablar sobre la caída de Satanás y el origen de Satanás. Y la tercera forma de pensar es que el relato entero habla sobre el rey de Tiro, que es la posición que yo intentaré defender en esta exposición. Pero nosotros debemos abstenernos al contexto en el cual encontramos los pasajes bíblicos, porque como bien sabemos, una regla hermenéutica, un texto sin contexto es un pretexto. Y durante muchos años la cristiandad ha utilizado este capítulo 28 para hablar sobre el origen de Satanás, cuando realmente Satanás no es mencionado en este capítulo. El contexto del capítulo 28 de Ezequiel no comienza en el capítulo 28 en sí, más sí en el capítulo 25, donde a partir de ese capítulo 25, 26, 27, siguen el 28, 29, 30 y 31, el Señor comienza a proferir una serie de juicios sobre unas naciones que en principio fueron utilizados para castigar o para disciplinar a la nación de Israel. El capítulo 26 se ocupa de esa profecía contra esas naciones que Dios utilizó para castigar a Israel y las utilizó como vara de caña, salsa punzante y espina dolorosa. Eso lo encontramos en Ezequiel 28:24 y Ezequiel 29:6. No es la primera vez que Dios utiliza a esas naciones, siempre utilizó a los amalecitas, a Babilonia, a Siria, Nínive, para castigar a la nación de Israel. Y cada vez que pecaba Israel era llevado cautivo a estas naciones. Estas naciones, ellas se desenvuelven en un ambiente de comercio, comercializaban con muchas naciones. Así que el punto de vista desde donde vemos observar Ezequiel 28 es desde un punto de vista geopolítico, economía global. Eh, Tiro era la potencia para el momento, digamos que un Estados Unidos, un Japón o China cualquiera, y dominaba la economía del momento. En el capítulo 26, el profeta Ezequiel describe cómo Dios iría a utilizar a Babilonia y todo su poder bélico para destruir a la ciudad de Tiro, y de paso especifica de manera detallada cómo Dios va a producir este juicio sobre la nación de Tiro. Estos capítulos hacen mucha referencia al mar, porque fue en el mar donde el rey de Tiro, es un ícono de este rey, porque a través del mar él desenvolvió una economía poderosísima para el momento. ¿Cómo era la ciudad de Tiro y por qué Dios interviene en la historia del rey de Tiro? ¿Por qué? También vemos que no es la primera vez que Dios interviene en la historia de la humanidad para demostrar su soberanía. ¿Y por qué? Porque hubo muchos hombres que se creyeron Dios, que exigieron adoración, que se presentaron a las personas como dioses, y Dios interviene para demostrar que realmente Él es rey sobre todas las cosas. Lo hizo con Nimrod, lo hizo en la Torre de Babel, vemos cómo Dios interviene, lo hizo con Belsasar, cuando aquel rey mandó a sacar los utensilios del templo y Dios interviene escribiendo en la pared diciéndole que su poder se había acabado. Lo hizo con Nabucodonosor para demostrarle que él era rey sobre todas las cosas, y lo hizo muchas veces para demostrar su soberanía. Esta, en el caso del rey de Tiro, es una vez más donde Dios demuestra que él es rey sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque este rey se había creído más de lo que realmente era. Él se hallaba perfecto, se creía que era el mejor, que era un Dios, y Dios interviene para decirle realmente, para encontrarse realmente con el creador del universo. Ahora veamos
¿Cuáles eran las características de esta nación? Era una nación antigua, ya en los tiempos de Josué existía. En Josué 19:29 podemos encontrarlo. Como le dije, tenga la Biblia a la mano. Era una ciudad amurallada y fortificada. Eso lo vemos en Ezequiel 26:12. Isaías 23 le dedica un capítulo completo en el verso 7, 9, 10 y 14. Era una ciudad alegre, tenía poderío militar, Ezequiel 27:10, estaba ubicada en el mar y tenía un sistema de embarcación y de navío único para el momento. Comercializaba con muchos pueblos de la costa. El mar no fue un impedimento porque él desenvolvió este sistema de economía. Él intercambiaba comercialmente con muchas naciones, productos y servicios. Con ciprés desde Senir, versículo 5, todo en el capítulo 27 de Ezequiel. Cedro intercambiaba con el Líbano, con Asiria intercambiaba encina, con Egipto lino bordado, con Asiria marfil, con Tarsis intercambiaba pilotos, hierro, estaño y plomo. Era una metrópolis. Era una ciudad grande, tenía el control de la economía del momento. Intercambiaba mulos, caballos con Togarma, que si no me equivoco es la actual Turquía. Con Israel intercambiaba trigo, miel y aceite. Con Arabia intercambiaba corderos y machos cabríos. Con Sabá y Ramá todo lo que era especiaría, toda piedra preciosa. Con Arán, Cane y Edén. Es importante que tenga esto en la memoria, porque cuando nombramos la palabra Edén, la cristiandad dice, viste que ese es en el huerto del Edén, donde Satanás estuvo y se le metió la serpiente y tentó a la mujer. Pero realmente el Génesis ni menciona la palabra Satanás ni diablo, ni lo menciona. Tampoco la Biblia dice que Satanás haya inducido a la mujer a pecar, más fue la serpiente. Es decir, y este Edén no era más que un lugar físico, geográfico, que existió para el momento, de donde se traían piedras preciosas, madera y ciprés. Eso lo vemos en el capítulo 27 de Ezequiel. Era una ciudad que estaba en Telasar. Cuando usted busca en el diccionario bíblico la ciudad de Telasar o Edén, inmediatamente los resultados le van a arrojar a Segunda de Reyes 19:12, que nos da una referencia sobre los hijos de Edén, que estaba ubicado en Telasar, una ciudad en Mesopotamia, correcto, en el Éufrates medio. Y otra referencia a este Edén es en Isaías 37:12, que también hace mención de esto: Edén, Gozán, Harán y Resef. Los hijos de Edén eran guerreros poderosos. Y cuando usted busca Telasar, porque Edén estaba en este Telasar, va a encontrar que también era llamado Colinas de Azur o Bet Edén, que se encuentra en el Éufrates medio. Un lugar geográfico, ¿correcto? Bien, entonces vamos con el capítulo de Ezequiel 28, ya tratamos el contexto. ¿A quién va dirigido el mensaje? El Señor se lo dice específicamente al rey de Tiro, porque él dijo, yo soy Dios y en el trono de Dios estoy sentado. Entonces, ¿de qué está hablando él? El trono de Dios está ¿dónde? En el cielo. No puede estar sentado en los mares, pero él dijo que el trono de Dios está sentado en medio de los mares. ¿Por qué? Porque su imperio fue construido a través del mar. Entonces ahí está hablando del imperio y de su egolatría, de su economía, de su ego que llegó hasta el cielo. En medio de los mares es donde él construyó sus riquezas. Entonces el mensaje está siendo dirigido al rey de Tiro y no a otro ser. El contexto habla de un hombre. ¿Por qué estaba hablando del rey de Tiro? Dios le dice constantemente, tú eres un hombre y no eres Dios. Entonces, no es ni un ángel, ni un ser espiritual, ni un querubín, ni Satanás, ni nada de eso. Es un hombre, un hombre. También Dios le recuerda que como hombre moriría. Si se tratara de un ser espiritual, no moriría, porque los ángeles no mueren, ni Dios no muere, ni Satanás en este caso, como la cristiandad lo ha entendido. Entonces no se trata de ningún ser espiritual, se trata de un hombre, del rey de Tiro, que se enorgulleció y Dios derrumbó esa arrogancia. Vea lo siguiente, el texto le dice que iba a morir en el texto, en el versículo 8, 9, 10 y 19. Vea que ni al mismo Jesús se le atribuyen los títulos que satíricamente Dios le atribuye a este rey. Porque no era que realmente este rey era todo eso, sino que él se creía todo eso. Se creía perfecto, hermosura, se creía muy inteligente, mejor, que no había secreto que le fuera oculto, por todo este poderío que él tenía. Dios intervino para decirle, ya que tú te crees rey, te vas a encontrar con el verdadero rey, que es el rey del universo, el Dios creador.
Vamos con el versículo 3. Tú eres más sabio que Daniel. Ahora vea esta expresión. Paremos para pensar un poco. El texto le dice, no hay secreto que te sea oculto, pero ¿realmente existe un hombre o un ángel al cual no hay secreto que le sea oculto? Pienso que esta es una cualidad que solamente puede ser atribuida a Dios. No hay ningún ser humano cuyo secreto sea todo revelado, solamente Dios que lo sabe todo, porque si no entonces estaríamos delante de un ser omnipotente, omnisciente, que todo lo sabe, pero nosotros sabemos que este es un título que solamente le pertenece a Dios. Por eso el Señor le dice, no hay secreto que te sea oculto, está utilizando una expresión satírica, haciendo referencia, claro, y no negando la inteligencia y la sabiduría de este rey. Vea que este rey fue tan inteligente que fue el primero en su época en relacionar las mareas con las tormentas y la luna. Por eso y utilizar la astronomía para desenvolver su sistema de embarcación que lo enriqueció y que lo hizo una potencia, bueno, extraordinaria para el tiempo. En el versículo 4 y 5 dice que con esa sabiduría acumuló riquezas y por causa de esas riquezas su corazón se enalteció. Hasta el punto, bueno, de exigir adoración de sus súbditos. Ellos se hacían llamar hijos de la aurora, hijos del día, ¿correcto? En el versículo 5 dice que por causa de sus tratos comerciales, él se enriqueció y se enalteció. Ahora, si se tratara de un ser espiritual como Satanás, ¿qué tratos comerciales se está hablando aquí? ¿De qué tratos comerciales puede estar haciendo Satanás con la persona? Esto no tiene sentido si aplicamos esto a un ser espiritual como Satanás, como el Satanás que la iglesia conoce. En el versículo 6 y 7 explica realmente el motivo por el cual Dios trajo juicio a Tiro, utilizando a los despiadados de las naciones para el momento. ¿Quiénes eran los despiadados de las naciones? Babilonia y Asiria, que eran los reyes más poderosos para el momento. Y en el versículo del 8 al 10 se le recuerda nuevamente que iba a morir, y que no iba a morir de muerte natural, sino de muerte en manos de extranjeros. Ahora, si se tratara de un ser espiritual, no estaría hablando de que fuera a morir. Es importante recordar lo siguiente. Dios no condena al rey de Tiro por las riquezas que él tiene. Dios nunca tiene oposición con las riquezas. El problema que Dios condena a Tiro es por la forma como estas riquezas se enaltecieron su corazón hasta el punto de él creerse un Dios. Y ya que él se creía un Dios, bueno, que se prepare para enfrentarse con el verdadero rey del universo. En el versículo 12... Dios manda al profeta nuevamente a entonar una endecha sobre el rey de Tiro. Nuevamente el contexto nos obliga a pensar que es del rey de Tiro y no de otra persona o ser espiritual o ángel o querubín. Entona una endecha, una lamentación sobre el rey de Tiro y le dice lo siguiente en esa endecha: tú eras el sello de la perfección. Ni Jesús recibió este título, pero Dios está utilizando esto de manera satírica, burlista, para mostrarle, porque no era que él realmente era todo eso, sino que él se creía. Él decía, yo soy perfecta. Eso lo dice el capítulo 27, versículo 3. Él decía, yo soy perfecta, acabada de hermosura, estoy en medio de los mares. Pero ni a Cristo se le dijo esto. Vea, es importante porque era la opinión que el rey de Tiro tenía de sí, y Dios utilizó esa expresión, lo que él se creía, para decirle, tú eres el sello de la perfección. Imagínense. Pero entonces le dice, pecaste. ¿Cómo es que el sello de la perfección peca? No existe nadie que sea el sello de la perfección y peque. Dios es perfecto, él no puede pecar. Entonces no existe tal cosa. Vea que el juego de palabras es una forma de Dios de manera burlista, de manera satírica expresarse, porque él se creía todo eso. Versículo 13 dice que en el Edén, en el huerto de Dios estabas. Y es aquí donde la cristiandad dice, estás viendo que Satanás estuvo allí en el huerto del Edén. Pero como hemos dicho ya, este Edén no se trataba del huerto del Edén, sino de un lugar donde los reyes poderosos hacían sus cultos, sexos, bebidas, y hacían cultos de adoración a los reyes, y allí exigían que los reyes menos poderosos pagaran sus impuestos, les exigían lealtad en el pago de los impuestos. Ya que en el relato de Génesis no dice que Satanás haya estado. De hecho, la palabra, el Génesis no menciona, ni el Pentateuco menciona a Satanás. Ni dice tampoco la Biblia que Satanás se haya metido en la serpiente para tentar a Eva. Eso es muy común en la cristiandad, pero realmente la Biblia no lo dice. Entonces, si la Biblia no lo dice, yo no puedo inventarlo, no puedo suponerlo.
Correcto. En el relato de Génesis nosotros vemos a Adán, Eva, la serpiente y Dios. No vemos a más nadie. Entonces no podemos pensar que Satanás haya estado presente ya porque no lo relata la Biblia. Y si hay un lugar para relatar eso es en el Génesis, que es el comienzo de todos. Entonces sigue diciendo el texto, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Esto va a hacer referencia al manto que usaban los reyes, que estaban todos llenos de piedra preciosa, lo cual simbolizaba las riquezas de ellos y su poderío. Flautas y tamboriles fueron preparados el día de tu creación. Aquí la cristiandad dice, viste que cuando Dios creó a ese querubín, hubo música. Pero ¿dónde existe una referencia en la Biblia que diga que cuando este querubín, que la iglesia dice que después se convirtió en Satanás, fue creado, hubo tamboriles el día de su creación? No existe referencia de que en la creación de ningún ángel o de ningún hombre o de ningún ser humano haya habido música o tambores en su creación. No existe ninguna referencia. Esto lo que nos hace alusión es que la ciudad de Tiro es una ciudad alegre. Eso lo dice Isaías 26:13. Y en el Isaías 23:7 también lo habla. Esto hace referencia de que era una ciudad alegre y bulliciosa, y que Dios iría a acabar con ese bullicio, con esa alegría cuando Dios trajera los juicios que estaba determinando para un futuro. No hay registro que haya existido ninguna fiesta en la creación de ningún ángel, entonces nosotros nos debemos someter a eso. Versículo 14, tú querubín protector. Vea que la única, aquí le llama querubín protector, y ya nos vamos a ocupar un poco en relación a lo que es la palabra querubín, porque ahí dicen, no, viste, un querubín que se puso malo, era bueno y se puso malo, pero ya vamos a estudiar un poco, nos vamos a ocupar un poco en el término querubín. La única referencia que existe en el libro de Génesis, que es el principio de todo, es donde debiera existir todas estas explicaciones, ¿correcto? Es cuando Adán y Eva pecan y el Señor coloca un querubín para proteger el camino al árbol de la vida. Y ellos fueron expulsados, eso sale en Génesis 3:24. Ahora, a él se le llama querubín ungido. ¿Por qué? Porque era un principal ungido, un principal rey ungido. No existe unción de los ángeles. No hay referencia ni una en la Biblia sobre alguna unción de ángel. Pero sí existe unción de los reyes para ejercer sus cargos. Ahora, querubín ungido. ¿Cuándo fue ungido Satanás? No hay registro de tal unción. No hay registro de que fue ungido ningún querubín. Ahora de los reyes sí. Ahora, querubín. La palabra querubín viene del tronco verbal karab o querub, que está en tercera persona masculino singular, que significa el que está al lado. ¿Al lado de quién? Si estaba al lado de Dios, entonces ya no estaba en el huerto del Edén. Si estaba al lado de Dios y él estaba protegiendo ¿de qué y a quién? Si estaba protegiendo a Dios, luego Dios ya no es aquel Dios poderoso, sino que necesita protección. Entonces ya no es el Dios que nosotros conocemos. Y nos da a ver otra cosa. ¿Estaba protegiendo a Dios de quién? Porque si él era querubín protector, ¿estaba protegiendo a quién? En el Génesis vemos al querubín protegiendo el huerto del Edén, del hombre que no entrara para tomar el árbol de la vida. Pero aquí, ¿a quién estaba protegiendo? Luego, si en el cielo hay que proteger a Dios de algo o de alguien, luego entonces el cielo no es aquel lugar que nos imaginamos. Ve cómo surgen una serie de preguntas que no tienen respuesta. Y otra cosa, ¿cómo nosotros podemos pensar que el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todo el universo, soberano sobre todos los reyes de la tierra, creador de todo, omnisciente, omnipotente y omnipresente, pueda permitirse que Satanás suba al cielo, un lugar santo, y le convenza, le haga una campaña política para convencer a la tercera parte de los ángeles del cielo? Señores, vamos a analizar un poco lo que nosotros pensamos. Y eso es lo que hace a veces increíble nuestro mensaje ante el mundo, porque eso no tiene lógica, no tiene sentido. No tiene sentido. Dios jamás se permitiría tal cosa. Y el cielo no es un lugar para tal tipo de comportamiento. ¿Correcto? Entonces, otra de las cosas que surgen. Si este ángel, si esta tal rebelión surgió antes de Adán ser creado, entonces esto nos abre paso para otros problemas teológicos serísimos. Por ejemplo, estaríamos pensando entonces que no fue Adán que introdujo el pecado, sino
que el pecado fue introducido por Satanás. Entonces ese paralelismo entre Adán y Cristo ya desaparece, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 6, de versículos 12 al 14, que el pecado fue introducido por Adán, por un hombre, y Adán introdujo el pecado y la muerte y la oscuridad. Jesús trajo a la luz la vida, la inmortalidad y todo lo contrario. Jesús vino a sustituir al primer Adán que falló. Pero si Adán no fue quien introdujo el pecado, sino que ya existía el pecado antes de Adán y fue Satanás que lo introdujo, entonces toda la doctrina bíblica se cae en este momento. Es un problema teológico muy serio, muy serio. Pero cuando habla de este querubín, lo que está diciendo que es un principal, un poderoso, un príncipe, y eso es lo que era el rey de Tiro. Sigue diciendo el versículo: en el santo monte de Dios estabas, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿En el monte de qué? El monte de los dioses. Era aquel mismo monte, el mismo huerto del Edén, donde en este lugar había árboles y era un monte maravilloso donde se dice que antiguamente existió una variedad de árboles y era tipo el huerto del Edén. Que el huerto del Edén nosotros encontramos Edén como un lugar apetecible de todo lo que el hombre desea, pero aquí ese es el huerto de los dioses. Era el lugar donde ellos subían a exigir adoración y a hacer cultos allá, y allá le daban todo tipo de adoración. Las piedras de fuego tenemos dos referencias. La primera alusión hace referencia a las piedras de fuego que eran usadas en los mantos de los reyes, que representaban sus riquezas y su poder. Y la segunda alusión es que cuando Nabucodonosor entró y destruyó la ciudad de Tiro, él quemó la tierra y las piedras, le prendió fuego a la tierra para hacerla infructífera. A eso hace referencia el fuego. Versículo 15: perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Si era perfecto, entonces ya no pecaría. Entonces, ¿cómo es que se halló maldad en él siendo, si una persona perfecta no puede pecar? Dios es perfecto y por eso no peca. Entonces, en este caso, este ser no era perfecto. Era simplemente que Dios estaba diciendo: tú dices que eres perfecto, pero se halló maldad. Entonces, nadie que sea perfecto en todos sus caminos puede pecar. Ya vemos que es una expresión satírica. Hasta que se halló en ti maldad. ¿Cuándo se halla maldad en una persona perfecta? Una vez más vemos aquí que no está hablando de un ser espiritual, sino de una forma burlista para demostrarle que él no era todo lo que él decía. La maldad a la que hace referencia en este capítulo se refiere a la violencia con la que él comenzó a actuar con su poderío para comercializar con las demás naciones de manera violenta. Dice que él asolaba a las naciones. Eso lo vemos en el 28:16 y en el 28:18. Eran expresiones usadas que por la multitud de tus maldades y en la iniquidad de tu comercio, él comenzó a utilizar estrategias donde él desbancaba, destruía económicamente a todas las naciones. Esos intercambios comerciales que él tenía con todo eso, él lo hacía con una manera inicua para ganar ventaja y riqueza sobre las naciones menos poderosas. Sigue diciendo el texto: te eché del monte de Dios por profano, porque él se estaba creyendo un Dios. Allí está diciendo que él profanó, él se creyó Dios. Te hice desaparecer de medio de las piedras de fuego. Esas piedras preciosas, el Señor está diciendo: te voy a quitar tu poderío, te voy a quitar tu riqueza, ya no serás aquello que tú dices. Versículo 17: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Como ya vimos, la belleza y la riqueza lo enaltecieron. Mas Dios, por causa de eso, dice lo siguiente, vea: yo te arrojaré, versículo 17, te arrojaré. Si era una profecía para el tiempo de Tiro y estaba diciendo que en un tiempo futuro el rey de Tiro iba a ser destruido, dice en tiempo futuro te arrojaré. Pero si se supone que esto ya había pasado en el pasado, ¿cómo es que él dice te arrojaré? Porque no era que había pasado en el pasado, era una profecía para el rey de Tiro y por eso le dice te arrojaré, hablando de la caída futura del rey de Tiro. Y no de una caída de Satanás, porque esa caída de Satanás ya había pasado. Entonces en este caso hubiera dicho yo te arrojé del santo monte de Dios. Pero aquí dice te arrojaré, una profecía para el tiempo de Tiro, que era un futuro para el tiempo de Tiro y que se iba a cumplir cuando Dios utilizara a las naciones, Asiria y Babilonia, para destruirlo. ¿Correcto? Iba a ser arrojado delante de los reyes y los reyes se iban a burlar. Versículo 18, profanaste tu santuario porque él quería recibir adoración. Y el versículo 19 dice, para siempre dejarás de ser. Si era un ser espiritual, entonces luego ya no es, ya entonces iba a morir. Entonces, ¿cómo es que los seres espirituales mueren? Si el mismo Jesús dijo que los ángeles ni se reproducen, ni se dan en casamiento, ni mueren, ni viven. Es decir, no se trata de un ser espiritual y sí del rey de Tiro. Sé que
Tradicionalmente lo hemos aceptado así y existe un miedo en que esto sea así y tiene que ser así para la cristiandad, porque si no, entonces la cristiandad no tendría un origen para Satanás. Pero si no tenemos un origen para Satanás, realmente es porque aquel Satanás que la iglesia ha pensado siempre, de la manera como lo ha pensado, nunca existió. Ezequiel 28 no habla de Satanás. Ezequiel 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 hablan sobre las naciones. Tiro, Sidón, Asiria, Babilonia. Luego el capítulo 31 se va a ocupar de Egipto, 30 y 31. Es decir, juicio a las naciones. No tiene nada que ver con ningún ser espiritual, ni con ningún querubín, ni con ningún Satanás, ni con ningún ángel. La palabra Satanás no aparece en el capítulo, entonces no hay motivo para pensar de eso. El contexto nos habla de un hombre, de un rey de Tiro. Amados, que Dios les continúe bendiciendo, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Habla para ustedes el pastor Joyce Sánchez. Los comentarios quedarán abiertos para cualquier duda. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Mi intención no es avalar su fe, pero vamos a someternos a lo que realmente dice la Escritura. Paz.